Ya voy, Francia. Buenas tardes, profe. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Noche, profesor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, profe? Hola, ¿cómo te va? Acuérdense de dar su presente por el chat. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, profe. ¿Cómo está? ¿Estuvieron en clase? Bueno, nadie tiene activadas sus cámaras, ¿eh? Acá, profe. Acá estoy. Bien, perfecto. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron la semana? Y a las apuradas, profe. No sé, fue una semana muy rápida. Esta semana pasó muy rápido. ¿Estuvieron recargadas con algo? Y lo que pasa es que yo, al menos yo, no hablo por mí. Estoy haciendo la diplomatura en acompañamiento terapéutico, así que ando a full. Claro, claro. Fin de mayo termino, si Dios quiere. Qué lindo, che, hermoso.
Así que, ¿el resto cómo andan? Bien. Todo bien, profe. Perfecto. ¿Cómo están cursando las Bien. materias? ¿Está complicado o no? Todavía no, profe. Bien, perfecto. Bueno, ya estamos la mayoría, vamos a... Si están de acuerdo, vamos a empezar. Primero, Sí, profe. Bueno, a ver, alguien que me pueda definir o me pueda referir qué concepto tienen del sistema óseo, el tejido óseo. ¿Saben lo que es el tejido óseo? El aparato esquelético. ¿Qué tan difícil es lo que les pregunté? Bueno, ¿cómo? no me había ido, se me cortó y volví a conectarme, profesor. Bien, perfecto. Bueno, alguien que me diga algo del tejido óseo. ¿Qué concepto tienen? ¿Es un tejido vivo o es un tejido muerto ese? Un tejido vivo, profe, tiene circulación sanguínea. Bien, circulación sanguínea, sí, sí, perfecto. Bien, ¿eh? Es el tejido... ¿Te escucho? Sí, tiene crecimiento también desde que está en el seno materno hasta edad adulta, o sea, sigue creciendo Exactamente, exacto. ¿eh? Esa es una de las a razones. través de Sí. sus células, los osteocitos, osteoclastos y osteoblastos. Muy bien, perfecto, perfecto, bien, bien. Bien, ¿eh? Es un tejido vivo, ¿eh? Es derivado del tejido conectivo, un tipo de tejido conectivo. ¿eh? Y este tejido óseo se encuentra en los huesos. ¿eh? Es cierto, es muy vascularizado, tiene una característica, que es muy rígido, duro y liviano, para la rigidez que tiene. Sin embargo, no es tan rígido al punto de quebrarse. Ustedes saben que cuanto más rígido es un material, más fácil es que se quiebre. Porque no resiste no resiste las fuerzas mecánicas al doblarse. Pero el tejido óseo está tan bien constituido que resiste cierto grado de fuerzas que lo deforman. Alguien que me hable de un poco de ¿para qué sirve el tejido óseo? ¿Qué creen ustedes cuál puede ser las funciones del tejido óseo? Es lo que le da rigidez al cuerpo, profesor.
Claro, es sostén. Es de sostén. Sostén, sí. Soporte De soporte, las exactamente. estructuras musculares. Y actúa de protección también, como protege al cerebro, como la caja torácica, también protege a las vísceras. Exactamente, exacto, es así. Primero que sirve de soporte, ¿eh? Sin el tejido óseo seríamos una masa blanduzca que semejante a las babosas, ¿no es cierto? Estaríamos por el piso, reptando. Sirve de protección, porque permite de esa manera proteger a órganos nobles. Este tejido óseo forma cavidades, por ejemplo, la cavidad craneana, la cavidad torácica, la pelvis, y dentro de esas cavidades se alojan los tejidos nobles. En el caso de la cavidad craneana, tenemos el cerebro, el cerebelo, la protuberancia, que se alojan dentro de la cavidad craneana. Dentro del tórax tenemos órganos muy nobles, como el corazón, el pulmón, el esófago, la tráquea. Y en la pelvis tenemos ciertos órganos que se asientan ahí. En el caso de la mujer, los úteros, los ovarios, que son infrapélvicos, ¿no? Infraabdominales. En el caso del hombre, la próstata, se apoya en la pelvis. Gracias a este soporte que hace el tejido óseo, se puede hacer lo que se llama, se pueden cumplir lo que se llama en física los mecanismos de palanca. Y de esta manera mover las articulaciones. Los que producen la movilidad no son los huesos. Los huesos permiten el sostén. Los que permiten la movilidad son las estructuras musculares, ligamentarias, tendinosas, que tironean de los huesos. Y de esa manera, haciendo palanca sobre las articulaciones, podemos mover nuestros miembros. Así es que podemos caminar, podemos saltar, podemos correr, podemos tomar algo con la mano. ¿Qué otra función se les ocurre que puede cumplir el tejido óseo, el tejido esquelético? Dijimos que de sostén, de soporte sería, de protección y sirve para... de locomoción, por los músculos, tendones y articulaciones. ¿Qué otra función se les ocurre que puede cumplir el hueso? ¿El hueso está formado nada más que por tejido óseo? ¿Únicamente tejido óseo vamos a encontrar dentro de los huesos? No, Y esponjoso. cédula. Está bien, perfecto, perfecto. Bueno, ¿se acuerdan cómo se llamaba el tejido celular ese que podían encontrar dentro de los huesos y que no era hueso? La hematopoiesis, lo que cumple para formar las células de la sangre. Muy bien, perfecto. La médula ósea roja. Muy, muy bien. Los huesos, junto con otras estructuras, como por ejemplo el vaso y el hígado, van a formar células sanguíneas. Ahí vamos a encontrar los glóbulos rojos, las plaquetas, los glóbulos blancos, los diferentes tipos. Pero básicamente vamos a encontrar ahí el tejido formador de esas células de la sangre, como es la médula ósea, médula ósea roja. ¿Y por qué yo soy tan específico en decir
médula ósea roja. ¿Hay otro tipo de médula ósea? Médula ósea amarilla. Muy bien, perfecto. Las médulas óseas amarillas. La médula ósea amarilla es grasa, básicamente grasa. Cuando una criatura nace, al momento del nacimiento, prácticamente la totalidad de la médula ósea que tiene es roja. Paulatinamente, con los años, se va reemplazando y ya en el adulto, la gran mayoría es médula ósea amarilla. Salvo en algunas zonas, como son, por ejemplo, el tejido óseo esponjoso del esternón, el tejido óseo esponjoso de la pelvis, que las costillas, que todavía cuentan con células de la médula ósea roja, y conforma un gran banco de formación de células de la sangre. Pero, ¿qué pasa si yo tengo... ¿Es irreversible el mecanismo este de reemplazo de la médula ósea por la médula ósea amarilla? ¿La roja por la amarilla? Una vez que yo envejezco, que crezco, y la mayoría de mis huesos tienen médula ósea amarilla, ¿ya es irreversible el proceso? ¿Quiere decir que fabrico una menor cantidad de glóbulos rojos? Una pregunta, yo les tiro, a ver, piénsalo un poquito, a ver qué pueden sacar como conclusión. O sea, la pregunta sería, profe, que si a través de nuestro envejecimiento el hueso se vuelve más blando o más duro, dice usted. No, eso no tiene nada que ver. Ahora, después vamos a hablar, no en esta clase, sino en la próxima clase, vamos a hablar de otro tipo. Bueno, lo que vos me decís tiene que ver con la osteoporosis, con la pérdida de sales de calcio del hueso. No, yo estoy preguntando otra cosa. Ese tema lo vamos a hablar dentro de unos días, pero les pregunto esto. Les comenté que paulatinamente, con el paso de los años, todos los huesos que tienen médula ósea roja, es decir, productora de sangre, cuando la criatura nace, si con el paso de los años y el reemplazo por médula ósea amarilla, es decir, por grasa, es irreversible. Sí, es irreversible. Ajá. Bien, perfecto. Bueno, no se olviden de una cosa, el organismo tiene mecanismos de compensación, mecanismos de... cuando ocurre una hemorragia y el organismo pide sangre, pide que se forme sangre, entonces este mecanismo de reemplazo puede volver hacia atrás. Y puede empezar a transformar la célula ósea amarilla nuevamente en médula ósea roja. Es decir, tejido que era ya graso, teóricamente sin posibilidades de formar nuevas células sanguíneas, puede echarse hacia atrás y empezar a transformarse en médula ósea roja, es decir, en tejido capaz de producir sangre. Así que el organismo tiene sus mecanismos de compensación. Pero eso ante situaciones de emergencia, como por ejemplo en el caso de una hemorragia. Si hay una hemorragia grave, ¿qué es lo que el organismo necesita? Sangre. Hemorragia es justamente la pérdida de sangre, entonces el organismo necesita recuperar. Bueno, en ese caso lo que hace el organismo es echar atrás este mecanismo de reemplazo, y volver a
a formar de nuevo médula ósea roja para la producción de células sanguíneas, por lo que está necesitando es sangre. ¿Y qué les parece? ¿Para qué puede servir? Ya hablamos de que la médula ósea roja servía para producir células sanguíneas cuando el organismo lo necesitaba. Supongamos tenemos una anemia, bueno, hay que producir más glóbulos rojos, produce. Tenemos una infección, hay que producir más glóbulos blancos, el organismo lo produce a través de esta médula ósea roja. Pero ¿y entonces para qué sirve la médula ósea amarilla? Que dijimos que es grasa. ¿Para qué les parece a ustedes que puede ser? Energía puede ser. Sí, es muy probable que sí. Muy bien. Sirve tanto de depósito de grasas cuando las grasas abundan demasiado en el cuerpo, en la sangre, o sirve como productora de energía cuando el organismo necesita por determinadas exigencias, por ejemplo, en el caso de los atletas. Entonces saca grasa de ahí de los huesos para el organismo. Muy bien, perfecto. Muy bien, chicas. Y en el caso de la... ¿qué otra función les parece que puede tener el tejido óseo? Hablamos de protección y alojamiento de órganos, hablamos del soporte, del crecimiento, Movimiento. del movimiento, muy bien. Hablamos de la hematosis, la producción de células rojas. ¿Qué otra De función? unión, profe. ¿Cómo? Sirve de unión de los ligamentos, los músculos, los tendones. Muy bien, muy bien. Eso sería parte de la locomoción que hoy hablamos. Muy bien. Perfecto. Bien, ¿qué otra función les parece que puede tener? Bien, recién vos, Peña, hablaste del tema de la falta de calcio y todo ese tipo de cosas. Que por ese lado, ¿qué te parece que puede haber? Y Un depósito de calcio, de fósforo. Muy bien, muy bien, muy bien. Exactamente. Eso se llama homeostasis. O homeostasis. El cuerpo tiende a un equilibrio. Y ese equilibrio tiene que ver con los minerales que están en la sangre. Cuando sobra calcio, ese calcio es depositado, calcio, fósforo y otros minerales, como el magnesio también, son depositados en el hueso. Pero cuando falta calcio, entonces el organismo lo extrae del hueso. O lo mismo en el caso del ¿cómo se llama? Del hierro, en el caso del magnesio. Si hay y necesidad, cuando la mujer está embarazada, profe, y no consume suficiente calcio para el bebé, entonces el saca de los huesos. organismo saca de los huesos. Exacto. El organismo tiene que tener calcio porque la falta de calcio le puede provocar consecuencias graves, a veces mortales. Por ejemplo, hay arritmias cardíacas que tienen que ver con la falta de calcio. Así que no se puede dar el lujo el organismo de que le falte calcio. Entonces, ¿de dónde saca calcio? Si a veces el ejercicio acá de olla, la comida no aporta. La saca de los huesos. Exactamente. Bueno, y hablamos ya de crecimiento, porque los huesos permiten a la persona crecer y desarrollarse. Crecen junto con la persona. Así que, pero lo que nos mantiene erguido y en altura es justamente el aparato esquelético. Bueno, ¿ven este hueso? ¿Lo pueden ver? Bien.
Este hueso básicamente, como todo hueso largo, este es un hueso largo. Ahora después vamos a ver cómo podemos clasificarlos a los huesos por sus formas. Pero básicamente el hueso prototípico que conocemos así y frecuentemente vemos, Largo. es largo. Por ejemplo, el fémur, en este caso, es un hueso largo. A ver, ¿alguien conoce algún otro hueso largo del cuerpo? El peroné. El cúbito y el radio. Muy bien, perfecto. La 10 tibia. puntos. Bien, 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 muy bien. Bueno, todos comparten algunas características estructurales. Van a tener un cuerpo, que es esto. Vamos a tener una punta en cada hueso, que es esto. Vamos a tener una zona intermedia entre la punta y el cuerpo, que es esto. Y le vamos a dar nombres específicos. Al cuerpo, que es uno solo, lo vamos a llamar diáfisis. Diáfisis. Este es el cuerpo. A las puntas las vamos a llamar epífisis. Tanto la proximal como la distal, profe. Exactamente, exactamente. Muy bien. La proximal y la distal, las dos son epífisis. Entonces, decimos que el hueso largo tiene un cuerpo o diáfisis, dos extremos, uno proximal y uno distal, que se llaman epífisis. Y la zona intermedia entre la punta y la diáfisis, es decir, esta parte que está acá, se llama metáfisis. Metáfisis. Exacto. Entonces tenemos cuerpo diáfisis, las puntas, los extremos, epífisis, y la zona intermedia entre la epífisis y la diáfisis es la metáfisis. Por tanto, todo hueso largo tiene una diáfisis, dos epífisis y dos metáfisis. Se las divide así no por capricho, sino por cuestiones anatómicas, por un lado, y por el tipo de tejido que tiene. Va variando el tejido en respecto de cada una de estas zonas. Si cortamos por la mitad, vamos a ver que este hueso tiene dos capas. Una primera capa, que es dura, es compacta, de hecho, que se lo llama hueso compacto, acá y acá. Y después una capa más interna, adentro, que es una capa de hueso más poroso, más laminar, que se llama hueso esponjoso. Bueno, de hecho, el hueso este que está en la superficie, en el borde, que es más compacto, más denso, se denomina justamente así, hueso compacto. Y el hueso que es más interno, que es más laminar, trabecular, esponjoso, se llama así, se llama hueso esponjoso. Bueno, rodeando al hueso compacto, a la superficie del hueso, y en la cara interna del hueso compacto, tenemos dos láminas. Una lámina externa, que lo rodea por fuera, y una lámina interna que lo rodea por dentro. La lámina externa es una lámina gruesa, densa, es una lámina sobre la que se insertan
los tendones y los ligamentos, que se llama periosteo. Periosteo. El periosteo es lo que rodea por fuera al hueso, ¿eh? Es una membrana que tiene... Esa es la bastante más compacta, profe. Ese es el hueso más compacto, el hueso más superficial, ¿eh? Es un hueso denso, compacto, ¿eh? Bueno, rodeando a todo ese hueso, ¿sí? Hay una membrana que se llama periosteo. Esa membrana se va a caracterizar por tener por fuera unas fibras de tejido conectivo muy, pero muy resistentes. ¿Por qué son tan resistentes? Porque están destinadas a recibir la inserción de los músculos y tendones que traccionan muy fuerte. Y una capa más interna, donde tiene una serie de células que se llaman osteoprogenitoras, que están destinadas a formar nuevo hueso. Igual que también tienen células como osteoblasto, por ejemplo. Osteocitos, que son las que están conectadas a los canales. Exactamente. Eso está más dentro. Ahora vamos. Y los osteoclastos son los que producen continuamente células y no, que van comiendo, vamos a decir, que van como que van limpiando esa célula que está creciendo extra. Claro. ¿Puede ser, profe? Pues yo no entendía qué función cumplían los osteoclastos. Ahora te explico bien. Sí. Perfecto. Bueno, y después tenemos, ese es el periosteo, que está por fuera, la membrana que está por fuera. Y por dentro de este hueso denso, antes de que comience el hueso esponjoso, hay otra membrana que se llama endoosteo. ¿Cómo, profe? Endoosteo o endosteo. Que tiene también células progenitoras destinadas a formar hueso, y osteoblastos. Bueno, esto va a ser en toda la superficie ósea, salvo en las zonas articulares. En las zonas articulares, el hueso va a estar formado por cartílago, cartílago hialino, que es una sustancia que le da lisura a esa zona del hueso y permite un fácil deslizamiento de las articulaciones. Está hecho para que esa zona, el hueso se deslice fácilmente. Se llama cartílago articular, que ya es otro tipo de tejido. Entre la metáfisis y la epífisis encontramos esta placa, esta línea de tejido que corresponde al cartílago de crecimiento. A través de este cartílago, el hueso crece en longitud. Si algo destruye este cartílago de crecimiento, el hueso no crece. Pierde su capacidad de crecer. El hueso crece en longitud desde acá. En anchura es distinto. Después vamos a ver el mecanismo. Pero en longitud crece a través de este cartílago de crecimiento. Por eso es tan importante esa zona. Y por eso son tan importantes las fracturas en los chicos. Porque si esa fractura destruye el cartílago de crecimiento,
vamos a tener grandes y graves complicaciones. Esa pierna, ese brazo del chico no va a crecer. O crece mal. ¿Me entienden? ¿Hasta ahora? Sí, sí, Bien. sí, sí. El profe, la parte del cartílago articular, ¿qué clase de células tiene esa? Por lo que yo estuve estudiando, si es una vez que se desgasta, ya no puede crecer más. Llamado, ¿cómo es? Artrosis. Una Claro, vez que se desgasta el cartílago, ya no se reproduce más. Es como tipo las neuronas, puede ser. Yo entendí así. sí, más o menos. No es tan, ¿viste? Pero sí son, es un tejido muy lábil, ¿viste? Y que puede alterarse o puede destruirse y las consecuencias son malas para la reproducción. Va derecho en artrosis, como es. Muy bien. Bueno, perfecto. El esqueleto en general, podemos dividir, una forma de dividirla, es en un esqueleto axial, o esqueleto del medio, digamos, formado por una línea de estructuras como son la región craneofacial, la columna en toda su extensión, la caja torácica. Ese es el esqueleto axial o esqueleto medial. Y después tenemos los apéndices o esqueleto apendicular, formado por las extremidades, las escápulas y la pelvis. En el esqueleto apendicular predomina el hueso compacto, el hueso duro, resistente. Está preparado para resistir los mecanismos de flexión, la torsión y el cizallamiento. En cambio, en el esqueleto medial, estas son líneas generales, no quiere decir que sea siempre así, pero en líneas generales, en el esqueleto medial vamos a tener mayor cantidad de tejido óseo esponjoso. Que es un tejido que es más resistente a la compresión y a la tensión, es decir, los mecanismos estos de compresión o al revés, de tensión, que tiende a separar. Bueno, en la parte interior, como hoy habíamos hablado, en la parte interior del hueso encontramos, en la zona del medio, encontramos la médula ósea. Y dentro de esta médula ósea vamos a encontrar la roja y la amarilla. Hoy nos adelantamos un poco y habíamos hablado que la médula ósea roja era la productora de células sanguíneas, mientras que la médula ósea amarilla era un depósito de tejido graso. Sin embargo, la médula ósea amarilla puede retroceder y dejar paso nuevamente a la médula ósea roja en caso de necesidad del cuerpo. Por ejemplo, ante una hemorragia grave. Bueno, ahora el tejido óseo, podemos decir que tiene dos grandes componentes. Uno, el componente celular, y otro, el componente no celular, o también llamado matriz ósea extracelular.
Entonces, repito, el tejido óseo, podemos decir que si uno lo mira con microscopio, está compuesto por dos grandes elementos. Un elemento celular, células del tejido óseo, ¿no? Y un componente